Ravelo, representante de los ecuatorianos residentes en el exterior por la Revolución Ciudadana. Y en ese sentido hemos buscado mejorar todos los proyectos de ley. No somos una bancada del no a todo, no somos una bancada de oposición por oposición, somos una bancada que siempre, desde el gobierno o desde nuestra posición como primera fuerza de oposición democrática en el Ecuador, hemos buscado darle unas respuestas a los ecuatorianos. En ese sentido hemos trabajado fuertemente en este proyecto de ley. Hay cosas que hay que decirlo, han sido eliminadas gracias al rol de la bancada de la Revolución Ciudadana. ¿Por qué se le tenía que dar una exoneración en los impuestos que cobra la banca a los ciudadanos, sobre pretexto del emprendimiento? Al emprendimiento se le apoya con recursos, con financiación, con información, bajando, por ejemplo, el tipo de interés. También no vemos claro por qué se le tiene que exonerar, por un lado, al papel periódico y también a los periódicos. ¿Qué pasa? ¿Se quiere simplemente apoyar a un grupo económico? No, señores, eso no puede pasar en el Ecuador. Nos preocupa muchísimo la volatilidad de la economía ecuatoriana, el hecho de que se puedan generar capitales golondrinas, y eso evitamos también en el proyecto de ley. No entendíamos por qué el gobierno, siendo el gobierno, quería generar una preasignación hacia el área de las telecomunicaciones. Miren, nosotros tenemos diferencias con el presidente de la República, pero sea el presidente que sea, tiene competencias y lo que debe hacer es administrar dichas competencias. Nos preocupa muchísimo el artículo 44. Por eso propusimos o que se elimine o que se limite la utilización de bonos como medio de pago para el ámbito de la salud, para el ámbito del IVA, para los gobiernos autónomos descentralizados o para las entidades privadas a los cuales el gobierno nacional les debe recursos. Nosotros somos la primera fuerza de oposición democrática en todo el Ecuador al gobierno nacional. Buscamos también en cada una de nuestras acciones y evitar que el gobierno nacional, sobre pretexto de la situación económica o de la falta de recursos, siga generando despidos, siga generando recortes y ajustes económicos que finalmente terminan perjudicando a todos los ecuatorianos. Miren, este proyecto de ley termina siendo incoherente por una sencilla razón, porque por un lado, durante todo este tiempo nos han hablado del déficit fiscal, de la situación complicada, de la falta de liquidez, y el primer argumento que nos dieron para este proyecto de ley fue que lo que buscaban era recaudar más. Y sí, van a tener un incremento de la recaudación en más o menos 600 millones. Pero una de las preguntas que le hacemos al gobierno nacional, ¿cuál es su renuncia fiscal? Porque dan un conjunto de exoneraciones, de deducciones, que finalmente no terminamos sabiendo a cuánto está renunciando el Estado. Y ojo, ecuatorianos, el Estado somos todos los ecuatorianos. ¿Cuál es el efecto económico ahí? Y esa es una parte del análisis que desgraciadamente no se hizo. Miren, cuando uno lleva adelante un proyecto de ley, lo que busca es una aplicación económica y como tal puede tener distintos fines. ¿Cuánto termina renunciando el gobierno nacional? Miren, este proyecto de ley no corrige el problema fiscal que tiene el gobierno producto de su mala política económica. No termina diciéndonos cuál es el sacrificio fiscal. Nosotros sí hemos buscado que haya una mejora en los textos. Desgraciadamente no ha sido acogido. Mire, presidente de la comisión, desde el primer momento nosotros establecimos un compromiso con los becarios y con las personas que producto del crédito educativo tienen dificultades. Y propusimos un texto que desgraciadamente no ha sido recogido. Se hace algo por los becarios, pero no lo suficiente.
es necesario dividir, por un lado, a los prestadores de crédito educativo y por otro lado a los becarios. El principal problema que tiene este grupo de personas es que no ha conseguido tener trabajo. Ese es el principal problema. Y producto de eso no han podido pagar sus préstamos educativos. Se recoge en el articulado que los familiares o las personas que ya estén trabajando no perderán su puesto de trabajo. Pero señores, es que esto directamente no debería ser un impedimento para poder ser funcionario público, porque solo si tienes empleo, si tienes trabajo, tú vas a poder responder a esta deuda que tienes. Miren, a mi despacho, producto de lo que estamos tratando, este proyecto de ley económica urgente, también llegaron los deudores de créditos no vinculados, los deudores de buena fe. Bueno, pues a estos señores también la Asamblea les tiene que dar una respuesta. Más adelante, en otro proyecto de ley, yo les anuncio, compañeros asambleístas ecuatorianos, es que pese a que la Asamblea Nacional, en la ley de fin de la crisis de 1999, estableció un conjunto de elementos para ya de una vez terminar con este dolor de miles de familias ecuatorianas, la aplicación no ha sido la debida. Así que deberemos exhortar al presidente para que dé una respuesta. Deberemos resolver aquí en la Asamblea Nacional para que dé también una respuesta, porque desgraciadamente esta herida lacerante en el Ecuador todavía no ha sido sellada. Buscamos nosotros, como proyecto político, que el ámbito fiscal sea progresivo, solidario y redistributivo. Y si mal o bien hay una contribución para los grandes grupos económicos, lo que terminan pagando no es lo suficientemente progresivo, señores. Seamos muy claros, en este proyecto de ley se dan ciertos elementos al sector agrícola, se dan ciertos elementos a ciertos grupos, pero no terminamos hablando de una efectiva progresividad. Miren, soy representante de los migrantes y en ese sentido la modificación que se está realizando para el sistema de 4x4 es positiva, pero debemos plantearnos también qué es lo que pasa con nuestros migrantes retornados. Debemos plantearnos también que, por ejemplo, el menaje de hogar se pueda comprar aquí en el Ecuador libre de impuestos para atender a la mayor parte de la población. Son elementos que se deben recoger dentro de una política económica clara. Se mejoraron gracias a los aportes de las compañeras asambleístas como Lira Villalba, como Gabriela Larreategui, que los elementos de seguridad que puedan ir en los vehículos sean importantes, pero también hay elementos de sospecha. ¿Por qué se pretende en el proyecto de ley que los vehículos que fueron para el Estado, sí, se les elimine el ICE de manera retroactiva? Discúlpenme, es que esto tiene nombre y apellido. Y el nombre y el apellido usted lo pueden buscar claramente. ¿Quiénes le vendieron vehículos al Estado en el 2019? Por favor, nosotros estamos aquí para legislar para todos los ecuatorianos, no para ciertos grupos. No pretendan hacernos legislar para que ciertos grupos, en una situación económica de ajuste, complicada, de falta de liquidez, a la cual nos ha llevado el gobierno de Lenín Moreno, bueno, pues simplemente se les dé prebendas a grupos que están ganando en este momento. De ahí nuestra oposición al elemento de la banca, de ahí nuestra oposición a que se pretenda retroactivamente salvaguardar intereses de ciertos grupos económicos. Miren, para nosotros también es preocupante que se busque eliminar el anticipo al impuesto a la renta por dos cuestiones. La primera, por el impuesto y la tasa efectiva que ya existía dentro del anticipo del impuesto a la renta. La segunda, la pérdida de información que esto termina significando. El fomentar la elusión tributaria debe ser un elemento que debemos buscar eliminar en la legislación ecuatoriana. Y lo que terminas teniendo cuando tú eliminas el anticipo a la renta, sea la cifra que sea, ojo, no estoy diciendo que se mantenga el 100%, pero se podía reducir. Y esa fue la propuesta que hicimos, que se reduzca, por ejemplo, a un 40%. De esa forma ya había un desahogo para el sector privado, pero también se mantenía cierto nivel de liquidez para el Estado
que tanta falta dice el gobierno nacional que le hace. Pero un elemento más importante todavía es que evitamos la ilusión el momento en el que el Estado tiene información, y de esa manera podemos nosotros también evitar que se produzcan estas situaciones. Otro elemento importante que no se ha recogido es que nosotros buscábamos evitar que el usuario final de los planes pospago, es decir, las personas que tienen planes de telefonía celular, terminen incrementándose desde el plan, afectando a sus bolsillos. Y lo que pedíamos era que haya un incremento del impuesto a la renta a las telefónicas. Desgraciadamente, el proyecto de ley, presidente, simplemente pues lo que hace es afectar al bolsillo de los ecuatorianos en este sentido. Pedimos que las indicaciones que hemos dado desde esta intervención sean tomadas en cuenta para mejorar el texto del proyecto de ley. Muchísimas gracias. Acabamos de escuchar la intervención del asambleísta Esteban Melo, representante de los ecuatorianos residentes en el exterior.